intelectual para reconocer la ciencia cuando les conviene y cuando no les conviene. Y les digo más, tampoco ustedes son los portavoces de la comunidad LGBT, una comunidad heterogénea, diversa, de personas homosexuales, lesbianas, transexuales, que no están de acuerdo con lo que algunos de ustedes creen, que tampoco se sienten representados por ustedes y que tienen muy claro que aunque son homosexuales, lesbianas o transexuales, un hombre tiene pene y una mujer tiene vulva. Que ante la falta de argumentos contra el sentido común, contra la realidad objetiva, contra la naturaleza y contra la ciencia, cuando no hay más argumentos porque todos se han acabado, hay quienes recurren al típico señalamiento, a la típica acusación de alegación de una postura o un discurso de odio. Porque hay quienes, por el mero hecho de diferir de ellos, se toman el atrevimiento de acusar al otro de odiar, porque sencillamente no toleran, no aceptan, no respetan que el otro pueda pensar distinto, asumir posturas diferentes y defenderlas con argumentos racionales y con argumentos contundentes. Y cuando ellos no tienen cómo contrarrestar la fuerza de la realidad, entonces recurren a las estrategias discursivas para tratar de minar lo evidente. Y así hoy hemos tenido el ejemplo de cómo algunos compañeros recurren a acusar al otro de odiar porque la otra persona sencillamente plantea lo que a todas luces está claro, que solo las mujeres pueden embarazarse y amamantar. Realmente, compañeros, hemos llegado al punto de la historia donde tenemos que discutir si además de las mujeres existe o no existe algún otro tipo de ser humano que pueda embarazarse y amamantar. Y aquí los compañeros que creen que hay hombres que pueden embarazarse y lactar piensan que el que no piense como ellos los odia. Pues compañeros, ustedes pensarán que la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico los odia. Por supuesto que no los odian. Como sería absurdo pensar que si usted no cree en el Espíritu Santo, los acusaríamos de ser cristianofóbicos. No, compañeros, hay que tener madurez intelectual para reconocer que hay posturas diversas. Hay que tener honestidad intelectual para reconocer la ciencia cuando les conviene y cuando no les conviene. Y les digo más, tampoco ustedes son los portavoces de la comunidad LGBT, una comunidad heterogénea, diversa, de personas homosexuales, lesbianas, transexuales, que no están de acuerdo con lo que algunos de ustedes creen, que tampoco se sienten representados por ustedes y que tienen muy claro que aunque son homosexuales, lesbianas o transexuales, un hombre tiene pene y una mujer tiene vulva. Compañeros, como decía el senador Rafael Bernabe, les guste o no les guste, eso es lo que dice la realidad, la naturaleza y la ciencia. Y no es la primera vez que proyectos con buenos propósitos son proyectos masacrados lingüísticamente por la comisión que preside el movimiento Victoria Ciudadana. Señora Presidenta, y son masacrados. Turno de privilegio. Vamos a pedirle, senadora Ana Irma Rivera Lacén, la comisión que presido, la comisión de este Senado,
no le pertenece a ningún partido, como no le pertenece a ninguna comisión, a ningún partido. Y yo no hago ese tipo de expresiones cuando la compañera presenta los proyectos de su comisión. Entendemos que no es apropiado que esté haciendo ataques a un partido y haciendo ataques a la comisión diciendo que son de un partido. Si la compañera tiene algún tipo de objeción a un lenguaje, que se limite a hablar sobre el lenguaje. Señora Presidenta, es importante que el país conozca de dónde surgen los trabajos legislativos y qué comisiones los trabajan y los enmiendan respectivamente en sus comisiones. Por lo tanto, es importante que el país conozca que el proyecto del Senado 224 fue un proyecto trabajado en la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales que preside la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana. Eso es un dato que el país tiene derecho a conocer. Y bien, señora Presidenta, senadora Anaíma Rivera Lacén. Los subterfugios para seguir haciendo lo mismo los conocemos. Que se limite a hablar sobre el lenguaje, que tenga objeción y que deje ya toda esa introducción para atacar. Senadora Anaíma Rivera Lacén, ya la compañera se expresó y ahora va a estar hablando de la medida. Muchas gracias, señora Presidente. Y como decía, el proyecto del Senado 224, un proyecto con un buen propósito en su redacción original, fue masacrado lingüísticamente en la comisión que lo atendió al introducir conceptos ideológicos contrarios a la ciencia más elemental, para obligarnos a todos, y cuando digo a todos me refiero a todos nosotros y a todo el pueblo de Puerto Rico, a aceptar una jerga y su lenguaje sectario, un lenguaje que solo utilizan aquellos que creen que hay mujeres con pene y hombres con vulva. Como ellos creen que hay hombres con vulva, también creen que existen hombres que pueden embarazarse y amamantar a sus hijos. Por eso verán que en este proyecto del Senado 224, después que se habla de la trabajadora lactante o de la madre lactante, la comisión presidida por la portavoz de Victoria Ciudadana introduce los conceptos personas lactantes y personas gestantes para incluir bajo estos conceptos, entre otros, a aquellas personas que se consideran hombres embarazados y lactantes. Y les digo, compañeros, si usted quiere creer que además de las mujeres hay otro tipo de ser humano que puede embarazarse y lactar, si usted quiere creer que un hombre tiene vulva y que un hombre se puede embarazar y que un hombre puede parir y que un hombre puede lactar, usted tiene todo el derecho de creerlo. Y yo respeto su derecho a creer lo que quiera, pero de ninguna manera podemos permitir que se utilice el trabajo legislativo en claro menosprecio a la realidad objetiva, a la naturaleza humana y a la ciencia, para adelantar sus creencias ideológicas sobre la sexualidad a través del uso del lenguaje.